Entonces, estuve revisando y estuve leyendo los dilemas éticos que ustedes estuvieron mandando y voy a abrir por ahí un espacio más adelantito con respecto a la parte de dar como una pequeña retroalimentación. Hay algunos dilemas que están buenísimos, buenísimos. La verdad es que se los agradezco mucho que le hayan puesto, que le hayan depositado ese interés, que le hayan depositado esa, pues digamos, como esa concentración, ese análisis y que hayan realizado el ejercicio tal cual como se los pedí. Hubo otros que tengo algunas dudas respecto a si realmente me están planteando un dilema ético o más bien sonaría más como un problema ético, ¿sale? Otros que sí hace falta como afinarlos más. Entonces, pues en cada momento vamos a ir retroalimentando, ¿sale? ¿Vale? Lo que sí es que vi algunos que son individuales, chicos. No pueden trabajar individuales, ¿eh? No pueden porque la dinámica y el tiempo que tenemos para poder trabajar este espacio, digamos que no nos da tiempo para poder hacer exposiciones de dilemas éticos individuales. Entonces, es necesario que pues los individuales, pues ahora sí que se agremien a algún grupo eh, para poder integrarlos, ¿sale? Por ahí me preguntaba Viridiana Yamilet, ¿anda por ahí Viridiana? ¿No, no anda? Soy yo, maestro, Yami. Ah, sí, me preguntabas, mi vida, de que serían Ajá, sí se 4 podía. personas, ¿no? Ajá, sí, con Dale, mi estrella. vida, dale, dale, que sea la familia, los papás y los hijos, ¿sí? Integrados de una vez, ya, ¿vale? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ir retomando estos dilemas, los voy a ir comentando muy brevemente, les voy a dar una retroalimentación de los aspectos que están, que los fortalecen en términos del dilema que están presentando, pero también voy a plantear algunos que están digamos, un poco, tienen áreas de oportunidad para que para la siguiente clase ya estén listos, ¿vale? Ya la siguiente clase, ustedes van a hacer la presentación de sus dilemas éticos, chicos, ¿vale? Yo les voy a indicar quiénes ya están listos, porque como les decía, hubo varios que la verdad es que hicieron trabajos chulísimos, entonces, ya van a estar listos para poder presentar para la siguiente clase. Y los otros, bueno, pues los vamos a ir afinando a manera de que en la quinta y la sexta sesión, pues ya los puedan ir presentando. ¿Sale, vale? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Todo No, claro? profe, ninguna. ¿Estaba bien? No, maestro, ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, la clase pasada estuvimos revisando un poquito acerca de lo que era los tipos de dilemas, ¿no? Los tipos de dilemas. Y veíamos un poquito acerca de los niveles de desarrollo moral también. Estuvimos revisando el dilema de Haynes. Sí, fue la clase pasada, chicos. Ya no me acuerdo, chicos. Yo ya me cuenta que llegó el 1 de enero y como que me Maestra. resetearon el cerebro. ¿Sí? ¿Sí fue Sí. eso? ¿Sí? Muy bien. Estuvimos revisando el dilema de Haynes y estuvimos viendo los niveles de madurez moral, ¿no? Entonces, ¿quién me puede recordar la teoría de Culver en términos de los 3 tipos o los 3 niveles de madurez y de decisiones morales que solemos tomar durante nuestra existencia? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los 3 niveles de madurez moral que tenemos? Son 3 niveles que nos plantea Lawrence Culver acerca de las decisiones morales que tomamos. A ver, ¿tendrás por ahí información, Jorge Luis? Jorge Luis, ¿me Sí, escuchas? lo ¿Me escucho, profe. oyes? Sí, lo escucho. Denme un Dale. momentito porque igual ando buscando. Estoy buscando estoy checando mis apuntes. Todos andamos igual. Todos. Andamos igual medio fríos. Andamos Pero fríos, déjeme ¿verdad? un... Andamos Sí, fríos. No, hijo, pues caliéntate, por favor, caliéntate.
Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, ¿Quién ya calentó motores? yo. Dale, Gus, adelante. Tengo moral convencional, que es Ujú. de los 10 años, Bien. Hasta los 10 postconvencional años. Muy bien, ajá. y moral preconvencional. Bueno, no sé si lo escribí bien o... Sí, moral preconvencional, Ajá, convencional y posconvencional, ¿no? sí. Bien, muy bien. ¿En qué consiste la moral preconvencional? A ver, tú mismo, Gus, ¿recuerdas en qué consiste la moral preconvencional? Decía ahí sobre un premio o algún castigo. Ujú, es correcto, sí, es correcto. Es decir, las decisiones morales las vamos a tomar en función de las consecuencias que podamos tener. Si voy a obtener un premio, si voy a obtener un refuerzo, si voy a obtener una ganancia, entonces tomaré la decisión de hacer las cosas. Si lo que se aproxima es un castigo, entonces mejor no lo hago. La decisión moral no está en función de si es bueno o si es malo, más bien está en función de si obtengo un estímulo que es placentero, es reforzante, o estoy evitando o estoy escapando a un estímulo aversivo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de una decisión preconvencional o un argumento preconvencional? Esto viene en el examen, chicos? Esto viene en el examen, ¿eh? Tienen ejemplos de moral preconvencional, convencional, posconvencional. A ver, un ejemplo de una decisión preconvencional. Ok, profe, en lo que comentábamos en la clase pasada, ya decíamos que lo convencional era pues la manera de pensar que traen puede decir, que utilizan los niños, que tienen esa forma de pensar que si cualquiera de sus acciones puede conllevar un castigo. Era lo que platicábamos la clase pasada. Es Y era correcto. eso, el pasarse a un castigo que ellos iban a recibir a causa O un de premio, ¿no? lo que su acción. Exactamente, un premio, en caso de ser bueno. Bien, es correcto. Es decir, vamos a preguntar, a ver, si yo le pregunto, por ejemplo, a José Luis, por ejemplo, oye, José Luis, ¿tú por qué prendes la cámara en tu clase de seminario de ética? A ver, quiero escuchar tu argumento. ¿Tú por qué prendes tu cámara en seminario de ética? Pues una sería por el valor, ¿no? Pues eso significa que pues se le presta atención más que nada al docente. Ese sería un valor, ¿no? O sea, de esa forma uno, digamos que muestra el interés hacia la materia. Y Ok. pues otra también pues sería por el valor que tiene al porcentaje de calificación. Por eso es que yo, en mi caso, prendo la cámara. Ah, bien, mira. Maestro, Porque Sí. no quiere hacer la actividad al último, por no prenderla. Y aparte por el respeto, ¿no? Se prende la cámara por el respeto al Bueno, pero docente. fíjate, ajá, claro, pero fíjate el argumento, ¿no? O sea, empieza con un argumento y termina con la parte preconvencional. Esa es la moral preconvencional, ¿eh? ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo, Yami? sí era, bueno, así refiriéndonos más a lo preconvencional, pues era eso, ¿no? Que si no prendo la cámara, pues tengo que hacer otra actividad o tengo como Eso, tarea extra. Es como eso, más directo al tipo de nivel de es convencional, ¿no? De, correcto. Es correcto, así es. O sea, la moral preconvencional es, si yo te pregunto, ¿por qué prendes la cámara? El argumento que maneja Yamile es un argumento preconvencional, porque no quiero hacer más tarea. ¿Vale? Fíjense cómo a veces nuestras decisiones son en base a moral preconvencional, ¿eh? ¿Por qué? Porque finalmente también nos seguimos basando en estímulos y consecuencias que pueda tener la conducta, ¿ya? Entonces, sin embargo, por ejemplo, José Luis
nos manejó inicialmente otro argumento, ¿no? Entendía José Luis que es, a ver, ¿podrías repetir tu argumento? Porque el primer argumento que plantea José Luis no es de moral preconvencional. Ya quedó claro el argumento preconvencional. El argumento preconvencional es, hago las cosas, ¿por qué? Pues porque si no va a pasar algo, ¿no? Pero él manejaba otro argumento. El segundo argumento que mencioné era por el valor tiene el prender la cámara, ¿no? Por ejemplo, si yo prendo la cámara, pues sé que tengo cierto porcentaje en cuanto a la calificación o el porcentaje, por decirlo así, ¿no? Ese sería yo el segundo argumento que yo manejé. ¿Y el primero? El primero sería, por ejemplo, el valor que tiene, es decir, que si yo como alumno prendo la cámara, muestro el interés que pues tengo hacia la materia, ¿no? Por decirlo así. ¿Muestra el interés para quién? Hacia el docente. Ahí está. Eso que acaba de decir él es un ejemplo de moral convencional. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Es un argumento convencional, ¿eh? ¿Mande? Por la interacción social Es correcto. que está creando. Así es. Porque el interés está en quedar bien con el profe, ¿no? Que vea que estoy atento. Acuérdense que la moral convencional es la moral del qué dirán. ¿Sí? Sí, porque lo quiere convencer, ¿no? Es correcto. Así es. ¿Sí queda? ¿Queda clara la distinción entre moral preconvencional y moral convencional? La moral preconvencional es, voy a hacer las cosas por las consecuencias. Moral convencional es, voy a hacer las cosas por el que dirán. ¿Cuántas veces no hacemos cosas por el que dirán? ¿No? Estudiar una carrera, tomar una decisión dentro de mi trabajo, quedar bien con el jefe, ¿no? Pero, por ejemplo, Chris manejaba otro argumento, ¿no? A ver, Chris, ¿tú por qué pones la cámara? Porque pues no quiero hacer la actividad al último y prefiero poner la cámara y estar bueno. bien y, Ok, a ver. y no hacer la actividad. Eso. Escuchando ese argumento, Vero, ¿qué tipo de moral, con qué tipo de moral se está manejando Chris? ¿Vero? Es que es la convencional y la otra es, ¿cómo dijo? Preconvencional. Preconvencional, ajá. Pues él estaría usando la preconvencional. Eso. Bien claro, ¿sí? Moral preconvencional, ¿por qué? Pues no quiere hacer la tarea, ¿no? Bien, muy bien. Es respetable, ¿eh, chicos? Digo, finalmente cada... ¿Mande? Él no está manejando tanto como el qué dirá el profe de que yo no prenda mi cámara, más bien es que no sé hacer la actividad. Claro, totalmente. Y funciona, ¿eh? Es funcional. Digo, para mí como docente es funcional, ¿eh? Date cuenta, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de moral postconvencional? Un argumento postconvencional. A ver, los escucho. Pues no prendo la cámara y pues no hago nada. ¿Cómo, No, Chris? pero sería, Pero ya por la ejemplo, diferencia. que Pues no prendes prendo la la cámara y pues no hago nada. No prendo la cámara y no hago nada. No, Ya pero es a ver, lo ojo, legal, no es No, si yo prendes creo la que cámara o sería no, ¿eh? Es la argumentación que das. Ajá. ¿Sí me explicó? Porque prendes la cámara y porque no. No es lo que haces, sino lo que argumentas de la razón derivado de por qué haces o no haces las cosas. ¿Ibas a comentar algo, Dani? que es la diferencia ya entre lo legal y la moral, ¿no? ¿Entre lo que, perdón? O sea, lo legal en realidad es lo que tienes que hacer, o sea, como legal, o sea, ya como tipo orden, a lo que tú quieras pensar. No, como que no va por ahí. A ver, Liz, ¿ibas a comentar? Profe, José, dale. bueno, creo que la moral postconvencional tiene que ver con la justificación de la argumentación, ¿no? Sí.
todas las morales tienen que ver con esa justificación. ¿Cómo sería un argumento postconvencional? Acuérdense que la moral postconvencional tiene que ver con basar tus decisiones en función a la aceptación de los principios morales universales, ¿sí? Y tu justificación está en darle prioridad ¿a qué? A tus principios éticos internalizados, elegidos por ti mismo y por tu propia conciencia, ¿sí? A ver, ¿cómo sería un argumento postconvencional? ¿Sí? ¿Quién hablaba? No, iba a dar el ejemplo ese, por ejemplo, del dilema donde usamos el equilibrio en una decisión. Ok. Pero en este ejemplo, tan sencillo, bien, este ejemplo tan sencillo como prender la cámara, ¿no? ¿Cómo sería un argumento postconvencional? Maestro, ¿Yamile? bueno, no podría ser más que nada por disciplina. O sea, ya no por quedar bien con el maestro ni por no hacer la tarea, sino por simple, pues, disciplina, ¿no? De que el maestro lo está pidiendo y pues a ti no te cuesta nada. Lo haces por estar presente e interactuando con el maestro. Bien, muy bien. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué prendes la cámara? La prendes por convicción propia. Es decir, el maestro no me tiene que pedir que yo la prenda. Punto número 1, ¿no? Es una convicción que yo tengo. 2, no estoy esperando a que haya un premio o un castigo para que te prenda la cámara. ¿Sí? Y no lo hago para que el maestro diga, ay, qué padre, te agradezco, qué bonito, qué bien. No, es por una proyección mía de que estoy convencido de que eso va a proyectar profesionalismo en mí. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con una convicción propia de tus propios valores. ¿Sí? No lo hago ni por el qué dirán, ni lo hago por el premio o el castigo, sino por el principio, el valor que internamente yo tengo como internalizado, lo que le llamamos es la auténtica obligación moral. Es decir, pongo la cámara porque estoy convencido de que es una muestra de profesionalismo. ¿Sí? Y yo soy una persona profesional y así me defino. Por ejemplo. Sí, profe. Sí, que, bueno, sí. Agregando, Sí. puedo, pues en lo personal, más que nada, lo que yo hago es de prender la cámara en medida de lo posible cuando son las clases, porque como usted dice, en mi forma de parecer, la comunicación es un poco más directa, porque he tenido algunas sesiones con otros docentes que pues ni siquiera ellos ponen su cámara. Entonces, si tú la pones y ellos no, igual también es una falta de respeto hacia igual el alumnado. Y la comunicación no se da de igual forma, porque pues así nos estamos viendo y es un poco más de cercanía. Claro. Son detalles que cuentan, porque pues sí es de ambas partes la forma de comunicarse, y Sí. cambia mucho la perspectiva, eso de estar visualizándose, y sí es, bueno, en lo personal yo lo veo como que algo más directo. Bien. Yo digo que ahí si no la aprenden los docentes, yo creo que no es ético. O sea, están equivocados éticamente, porque pues si tú o usted nos está dando clases, obviamente que tienen que por ética aprender la computadora, ¿no? La cámara, perdón. Entonces ahí está faltando la ética de ellos. Ok, bueno, aquí es interesante esta parte porque dices, bueno, ahora de parte del docente, ¿no? ¿Tendría que poner la cámara o no la tendría que poner? ¿Sí? Porque, bueno. Ajá. ¿Sí, Yamile? Es que, bueno, dicen también nada más de los maestros, ¿no? Pero pues también hay muchos alumnos que no la aprenden. Y luego el maestro les habla y pues como que también sería como falta de ética también de los alumnos, porque no nada más el maestro está dando la clase, nosotros la estamos recibiendo y pues es como una falta de respeto, ¿no? Que ellos te están dirigiendo o eso y no pones la atención que es.
Correcto. Pero fíjate entonces sobre qué se basa la parte de la decisión moral, ¿no? Bueno, Fíjate cómo ahí la yo parte de tengo la... otro punto, profe. Sí, sí, Juan Carlos, dale. En todo caso, pues hay algunos compañeros que pues es posible que no tengan alguna cámara o que sus celulares sean un poco antiguos también. Correcto, ese es otra, ¿eh? Y también tienes que ser muy reflexivo en esos términos, ¿no? Puede ser que el docente también no tenga los recursos para poner su cámara, ¿no? Por ejemplo. Porque también les voy a decir algo, chicos. Digo, la docencia es hermosísima, pero desafortunadamente no, uno no puede vivir de la docencia porque no somos millonarios, ¿eh? Entonces, uno también, como docente, puede ser que también te enfrentes a retos tecnológicos, ¿no? Y a mí, bueno, en lo personal, me ha tocado un maestro que siempre como que habla mucho, o sea, a lo mejor no se da a explicar muy bien y todo, pero prende su cámara, pero siempre le falla el internet. No me van a dejar mentir mis compañeros. Y da y le falla y a cada rato, y se corta muchísimo el audio, y por más que lo quiere tratar de arreglar, cuando no es una cosa es otra, ¿no? Y la computadora nunca le ayuda. Entonces, por más que él quiere prenderla o quiere hablarnos, pues no. Ya, sí, pero entonces ahí tiene que ver con parte de lo que es la introspección de la efectividad del docente, ¿no? En términos de, digo, una vez pasa, ¿no? Pero finalmente, pero ese es, fíjate cómo esa es parte de la auténtica obligación moral de cada docente, ¿no? Porque una vez pasa, ¿no? O sea, digo, a mí una vez me pasó que me cortaron la luz, chicos, me cortaron la luz porque se pusieron a reparar un poste acá afuera y yo estaba dando clase. Ay, Dios, yo no puedo creer. No, o sea, para mí era como el colapso, así como que, ¡pum!, ¿no? Se me vino el mundo encima. Pues no me tuve que ir a un café hasta por allá por la avenida Jalapa, porque toda la colonia centro se quedó ¿cómo se llama? Sin luz, ¿no? ¿Qué pude haber yo hecho ahí? Yo les pude haber dicho a mis alumnos, pues ya nos vamos para la otra, ¿no? Ah, no, pero yo soy así como que, o sea, no, tienen que tener su clase, ¿no? Y les dije, denme 20 minutos y lo resuelvo y póngatelas, ¿no? O sea, resolverlo, ¿no? Pero tiene que ver con esa convicción propia, ¿sí? De decir, no, o sea, ¿cómo me voy a atrasar en mis temarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O me voy a atrasar en los temas o en los objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero es la convicción interna, ¿sí? Y eso ya tiene que ver con aspectos de cada uno, ¿no? Yo creo que la moral, más que verla en el otro, siempre la tenemos que cuestionar internamente respecto a mis decisiones, cómo yo tomo mis decisiones morales, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿queda Ujú. claro? Sí, Juan Carlos. Sería también en el qué tanto nos conformamos por hacer algo y qué tanto podemos hacer por ello. Claro, porque una cosa, la moral no solamente está no, en el hacer, sino también en qué estás permitiendo, qué estás dejando de hacer, ¿sí? Para alcanzar o no alcanzar algún objetivo, ¿no? Por supuesto, ¿vale? Muy bien. ¿Queda clara la distinción entre las tres moralidades que plantea Lawrence Culver, chicos? Moral preconvencional, convencional y postconvencional. ¿Sí queda claro? Maestro. Sí, Sí. perfecto. queda bien. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver algunas otras posturas éticas, ¿sí? Otras, digamos, como otras posturas en términos de cómo se concibe la moral, ¿sí? Y aquí yo les preguntaría, chicos, ¿ustedes creen que la moral sea relativa o sea universal? Es decir, existen principios universales que hacen que ya se defina nuestro comportamiento moral o es relativo, es decir, depende de cada cultura, depende de cada momento, depende de cada contexto. ¿Qué opinan ustedes? A ver, quiero escuchar tres opiniones respecto a la parte de la moral. ¿Es relativa o es universal? A ver, Eder, ¿te escucho? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Hola, compañeros. Eder, ¿cómo estás? Qué milagro. Feliz Pues año. aquí, igualmente, muchas gracias. Felicidades a Dale. todos. Pues yo creo que la moral es relativa. Como Ujú, había comentado en clases, bueno, en sesiones anteriores, ujú. la moral
que pues es imperfecta. Ujú. La moral aspira a ser la ética, que es la Ujú. universal, por así decirlo. Bien. Ujú. Entonces, ¿tú crees Entonces que... yo considero que la moral es relativa porque varía según las personas y las culturas. Ujú. Ok. Bien, muy interesante y qué bueno que lo retomas en términos de la conceptualización que habíamos dado desde la primera clase, ¿no? En términos de la definición de lo que es moral, ¿verdad? Muy bien, muy interesante punto de vista. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Bueno, yo, maestro Juan Carlos Sánchez. Dale, Juan Carlos. Bueno, yo siento que es un poco de las dos. Ujú, Está la moral universal, que es la que todos nos regimos, por así decirlo. ujú. Por ejemplo, en el caso de no robarás, aplica para todo, por así decirlo. Pero Ok, llega en un momento que tienes que robar para hacer otra necesidad. Y es donde te justificas, ¿es bueno o es malo? ¿Y por qué lo que acabas de hacer? Entonces tiene que ser tanto un poco, en ciertos casos, un poco de las dos. ok, Bueno, ese es bien. mi punto de vista. Ujú. Es decir, hay cierto relativismo, pero también hay ciertos principios universales, entiendo, que rigen nuestro comportamiento. ¿Es lo que entiendo de tu postura? Pues por así decirlo. Ok, bien, bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Quién más? Maestro, bueno, pues a mi opinión también es igual una combinación de ambos, tanto relativo como universal. ¿Mm? Relativo, ¿por qué? Porque deben ser unas ideas que se comparten con ambas personas de la misma región, que Ujú. decir, no, pues respeto a las personas. ¿Por qué? Porque es como son o como piensan. Y universal, ¿por qué? Porque universalmente todas las personas son iguales ante todos y deben ser tratados como igual, por lo cual es una moral combinativa, relativa, Ok, bien, relativa universal. ok, muy bien, Ujú. bien, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Bueno, acá fíjense que existen varias posturas, ¿eh? O sea, hay una postura moral, del estudio de la moral dentro del campo de la ética, que la llamamos el universalismo moral, ¿sí? ¿Qué es el universalismo moral, chicos? El universalismo moral nos habla de una postura ética que defiende la existencia de una verdadera moral universal sobre cada cuestión moral concreta. Es decir, existen principios y valores éticos universales aplicables en cualquier contexto, ¿sí? Si nos vamos a la parte filosófica de esta postura, es una postura que manejaba mucho Platón. Platón nos habla precisamente de esto, de que los valores morales van a existir independientemente del mundo material, ¿sí? Y de cada persona, ¿sí? Y cada persona tiene la posibilidad y tiene la obligación de descubrirlos. Es decir, hay valores, hay principios éticos que son aplicables en cualquier contexto, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? Por ejemplo, la parte del respeto al derecho ajeno, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que, qué tanto creen que puedan existir principios morales universales aplicables a cualquier contexto? ¿Creen que esto sea posible? ¿O creen que más bien seamos más tendientes a ver el relativismo? Porque, por ejemplo, el derecho a la vida, pues ahorita es muy cuestionado, ¿no? Y ha sido cuestionado siempre, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, por la pena de muerte, ¿no? Y actualmente también por la parte del dilema que representa cuando se forma una nueva vida. El Maestro, tema, por ejemplo, de la decisión de tener un hijo o abortarlo. Sí, Vero. pues yo creo que en ese caso depende como el círculo o como el conjunto de personas con el que te encuentres, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, en lo que usted dice del derecho de la vida, por ejemplo, si nos encontramos
en un grupo de personas que es muy católica, que siempre está metida en la iglesia, obviamente ellos van a decir que eso es malo, que pues te vas a ir al infierno, pero si te encuentras con un grupo de personas que es estudiado, que ha vivido, que ha experimentado, o sea, que tiene estudios, a lo mejor dice, bueno, sí es válido el aborto cuando se puede, cuando no, pues hay que respetarlo, ¿no? O sea, es como el círculo social en el que estemos, en este caso. Entonces, los valores pueden ser medidos o pueden ser valorados de igual forma dependiendo de las personas con las que nos encontremos. Ese es mi punto. Que sería propiamente como el contexto en el cual estamos, ¿no? Pues sí, exactamente. Finalmente, ¿verdad? Aunque, ahí, por ejemplo, esa argumentación que comentas me suena mucho a una moral convencional, ¿no? Es decir, la decisión moral se toma en función a lo que me dictan nosotros o lo que me dicta la sociedad, ¿sí? Entonces, creo que podríamos ir un poco más allá en función de ese razonamiento moral, porque a veces nos toca, chicos, nos toca desafiar la moral, ¿eh? Hay que desafiar a veces la moral para poder romper estos paradigmas, porque muchas veces hoy, de acuerdo al contexto, al tiempo en el que vivimos, pensamos que hay principios universales, pero finalmente son desafiados, ¿no? Y han sido desafiados a lo largo de la historia del hombre, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Creen que existan estos valores morales que imperen dentro de la existencia del mundo o son relativos? En mi opinión, pues el derecho de la vida, a veces que sí ha sido universal, porque, por ejemplo, hay veces que la cultura acepta que haya una vida más o no acepte la vida, porque, por ejemplo, cuando estamos en un grupo de personas, como decía la compañera, la religión acepta que haya vida de cualquier forma, y en otro grupo no acepta la vida porque no es concebida moralmente bien. Por ejemplo, digamos, una persona puede abortar. ¿Por qué? Porque la niña, la mujer o, no, o como se vea, puede abortar porque fue a producto de una violación, por lo cual la persona tiene derecho al aborto. Sin embargo, ya estaría dentro de su valor como mujer, que desea si de tener la vida o no, porque pues ahora sí, ella tiene la oportunidad de decidir sobre el producto en sí, cuando apenas está en formación. Ok, bien. Aunque ahí te enfrentas a esta parte de este dilema, ¿no? Que es el derecho a la vida y el hecho de también decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y digamos, dentro de la moral, anteriormente se decía, bueno, si es producto de una violación, por ejemplo, pues tú tienes derecho a abortarlo, ¿no? Y está moralmente visto como correcto, ¿no? Pero si tú le entraste al macalacatonche nomás porque quisiste y saliste embarazada, pues entonces ahí no hay derecho, ¿no? Y ya ha sido desafiado eso, ¿no? Porque ahora ya impera más el principio de la propia autonomía, ¿sí? Y la decisión racional en términos de poder decidir sobre si dar vida o no, ¿sí? Entonces, es un tema, chicos, que da para mucho, da para mucho. Ahora, la otra postura que tenemos en términos de lo que es si la moral es universal o es relativa es precisamente el relativismo moral, ¿sí? Y aquí el relativismo moral nos dice que no existe como tal un principio moral universal o absoluto, ¿sí? La moral, pues, es una propuesta en donde cada quien hace lo que puede en función de siempre orientar mis acciones al bien, ¿sí? Y el relativismo moral precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con decir,
¿quién soy yo para juzgar? Por ejemplo, hace rato me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la argumentación que comentaba Chris, ¿no? Por ejemplo, bueno, si el maestro no pone la cámara, pues es antiético, ¿no? Pero partiendo desde un relativismo moral, tú dices, híjoles, yo me puse a pensar, dije, híjoles, pero desde la postura del docente también dices, chin, pero pues el docente a lo mejor no tiene los recursos para tener una cámara, por ejemplo, ¿no? Y entonces, también ahí es cuestionarte, imponerte en la posición de la otra persona, ¿sí? Entonces, aquí, no sé si ustedes han escuchado mucho esos argumentos que dan las personas que dicen, es que ya no hay valores, ¿no? En estos tiempos ya no hay valores, ¿no? ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿ustedes creen que realmente se estén perdiendo los valores o estamos evolucionando? A ver, ¿qué opinan? Quiero escucharlos. Pues digamos que estamos evolucionando de acuerdo a nuestro entorno de desarrollo, porque por ejemplo, cada persona, como dice uno, a como va a la escuela, escucha nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas de pensar, como que evoluciona y cambia su nueva perspectiva que traía de casa. O sea que dice, no, pues yo respetaba yo a las personas porque mis padres me lo enseñaron, pero sin embargo, respeto a las personas porque es un valor que tiene uno como ser humano, por lo cual tiendo a respetarlos a los demás por su forma de ser, no por su forma de pensar. Ok, bien. Yo también estoy de acuerdo en esa parte, Ofelio. Creo que hay una evolución de los valores y hay una evolución de la perspectiva en términos de que estamos desafiando nuestras formas de pensar, ¿sí? ¿Qué opinan los demás? A ver, quiero escucharte. Quiero escucharte, por favor. Más que nada, como dice aquí el compañero Felio, sí, sí, sí. Vamos evolucionando y adaptándonos a las nuevas formas o pensamientos que van en la actualidad, me parece. Claro. Porque no siempre vamos a estar con los pensamientos de antes, porque los de antes ya no son como los de ahora, ya son otras formas de pensar diferentes y tenemos que irnos adaptando a las formas de pensar que se están abriendo camino, por así decirlo. Por supuesto, porque sí, fíjate, estamos en un entorno totalmente dinámico. Entonces, si nosotros mantuviéramos los mismos valores y tuviéramos las mismas perspectivas, entonces, por ejemplo, la esclavitud seguiría siendo bien vista, porque en tiempos de antaño, chicos, la esclavitud era bien vista. Incluso se compraban esclavos, por ejemplo, ¿no? Y era bien visto. Y hoy el esclavismo, pues es barbárico, ¿no? Es nefasto, ¿sí? O, por ejemplo, la parte de la diversidad de género también, ¿no? El hecho de aceptar, por ejemplo, a personas transgénero, transexuales, homosexuales, bisexuales, y esta versatilidad, aceptarla, eso lo veías en los años 70, 80 y era, vaya, Dios de mi vida, ¿no? Y hoy digamos que ha estado evolucionando y cada vez son menos las personas que piensan que eso está mal, ¿no? Pero vamos rescatando otros valores, como el hecho de reconocer la diversidad, ¿sí? ¿De qué? Pues de que todos somos diferentes como seres humanos, chicos, y que tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a ser diferentes, y que en las diferencias es donde radica el valor de cada persona. Sí. Más que nada es el respeto a la persona, ¿no? Por las decisiones que toma. Es correcto. Y pues si le gusta ser diferente a los demás, pues bueno, yo lo veo bien, ¿no? Pues cada quien es como quiere ser. Por supuesto, totalmente, ¿no? Nada más que a veces los seres humanos buscamos como etiquetar, ¿no? ¿Y tú qué eres? ¿No? Y poner como etiquetas y categorías. Cuando realmente, chicos, nos encontremos con que cada ser humano es tan distinto, ahí es donde vamos a encontrar la riqueza de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, buenísimo el relativismo moral, porque si bien, yo creo, digo, no sé ustedes qué opinen,
Yo creo que existen principios éticos universales, total, completa y absolutamente de acuerdo. O sea, hay principios morales sobre los cuales siempre va a haber prioridad, pero depende mucho del contexto. No podemos tomar una decisión moral en función de decir este principio ético tiene que subsistir ante todo. Siempre va a depender mucho del momento, del contexto, ¿sí? De quién, con quién, cuándo y el para qué se ejecuta esa decisión moral, ¿sí? Entonces, hay filósofos, chicos, por ejemplo, Heródoto era un filósofo que nos hablaba acerca de que cada pueblo tiene su propio sistema de valores. Y esta es una posición claramente relativista, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice, de acuerdo al contexto en el cual estés ubicado, es que las personas van a, digamos, crear su propio sistema de valores. Y eso es muy cierto, ¿eh? O sea, tú te vas a las culturas, por ejemplo, tú te vas a culturas árabes, por ejemplo, los marroquíes, ¿no? Tienen derecho a tener 4 esposas. Buenísimo, ¿no? Un marroquí tiene derecho a tener 4 esposas, ¿no? ¿Y dónde tienen 7? Para que me vaya ya. Que tienen 7, hay un lugar donde tienen 7, ¿no? ¿En serio? No sabía, Sí, no sé. que tienen 7 Me mujeres parece y no que sí, se pero pelea ya nadie. son los... Ajá. Pero esa cultura Bueno, no la según- tenemos aquí en México. No, Perdón, aquí no, Yamile. hijo, aquí no, aquí no. A ver, Yamile, ¿tú sabes dónde se aceptan 7? Yo sabía también esto ya en esos países, pero es dependiendo del rango que tengan. Ajá, del dinero, Hay ¿no? ciertos niveles a donde se les permite 4 y hay otros que se les permite las Aquí 7. sí las puedes tener, pero que no se conozcan. Que no se enteren. ¿Dónde está la moral, chicos? No, 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 para nada, ¿eh? Para nada. Pero fíjate cómo es bien visto. Incluso allá, por ejemplo, las esposas conviven entre ellas, ¿no? Aquí Está no, pues ya buenísimo. les llaman queridas o ya no sé, la zorra esa. No, pues Ah, aquí ¿qué no. pasa? No, Tranquilo, o sea, ¿sí? sí. Tranquilo. Oye, pero fíjate cómo también hay una estructura, ¿eh? Porque, por ejemplo, un árabe puede tener 4 esposas, pero tiene la obligación de mantenerlas a las 4 y de darles una vida digna a las 4, ¿eh? No es nomás así como que, sí, las vas a tener y las vas a visitar, no. Tienes que hacerte responsable de ellas. Les tiene que dar lo mismo a todas. Sí, es como dice Yamile. Si a una le compra un perro, a la otra un perro. Si a una le Es compra correcto. Es correcto. Entonces, fíjense cómo ahí hay un equilibrio, ¿eh? Ahí hay un equilibrio definitivamente en términos de lo que es justo, del valor de la justicia, ¿sí? Relativo también, porque dices, bueno, ¿y por qué una mujer no podrá tener 4 esposos? ¿No? La equidad de género también entra ahí, ¿no? Entonces, fíjense, si traemos esas ideas acá a México, pues acá a México es así como que, no, hombre, ¿cuándo en la vida Dios, Jesús me ampare, ¿no? Jamás en existencia, ¿no? Pero bueno, ¿quién no tiene ahí por ahí escondido Es que también es la cultura, ¿no? Es que Profe? es eso, La claro. cultura. Y eso tiene que ver, esa es una postura totalmente relativa, ¿no? ¿Qué otras costumbres de otros países ustedes conocen que aquí en México serían Profe. rechazadísimas? Sí, 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 sí. Otro caso que me ha tocado a mí ver que, por ejemplo, en los transportes públicos, ¿no? Que dicen, o se tiene esa ideología de que uno como hombre tiene que darle, pues, el asiento a la mujer, ¿no? Sí. Pero más que nada hay unas personas que, por ejemplo, lo aplican dependiendo la situación de la persona, ¿no? Por ejemplo, si una mujer está embarazada, no sé, o una persona de la mayor de edad, es como cierto varón o cierta persona hace disposición de su lugar, por decirlo así, ¿no? Y pues, o sea, yo viajo mucho así en transporte y me ha tocado mucho ese tipo de casos, ¿no? Que no, o sea, no cualquiera, o sea, ya pues hoy en día da su lugar, por ejemplo, a una mujer, ¿no? Y Sí. ya hay unos que pues ya depende de la situación en la que esa persona se encuentre.
como lo dije, ya sea una mujer embarazada o una persona ya de la tercera edad. Es que esa costumbre que tú nos comentas, José Luis, es anteriormente, digo, en los años 80 era, pero vaya, el ejemplo de lo que era la caballerosidad, ¿no? Y hoy en día ya está siendo muy desafiada, incluso por las mismas mujeres. Profe, pero también, bueno, en México sí existe bueno, en el metro, un ejemplo, el vagón rosado, o sea, ahí no te puedes subir, o los hombres tienen que ser puras mujeres. Entonces, pues sí, en autobuses igual, o sea, se suben puras mujeres también por el respeto, ¿no? Sí, pero ahí ya más que el respeto, hijo, es poner límites definitivamente, porque hay cada pillo que de plano, y luego se sube demasiada gente, y entonces, pero vaya, parecen pulpos, ¿eh? Parecen pulpos. Entonces, sí se necesita como poner estos límites, porque definitivamente hay mucha propensión y mucha facilidad a poder sobrepasarse con una dama, ¿no? Entonces, en esa exigencia también está ese límite, ¿no? Pero retomando un poquito lo que comentaba José Luis, ¿no? Esta parte ha sido muy desafiada, ¿no? El hecho de ceder el lugar a una dama, pues ya ahora ya las mujeres ya hasta se ofenden, ¿no? O sea, si le cedes el lugar a una dama, ya es así, pues, ¿qué? No soy inválida, ¿no? Soy empoderada, mujer va norte, ¿no? Acá, ¿sí? Sí, o Pero sea, las mujeres ya se enojan, ¿sí? Sí, Dani. No cuenta mucho la educación, ¿no? O sea, Claro. la educación que, o sea, que te dieron o que has tomado. Sí, totalmente, totalmente, sí, porque a lo mejor en tu casa te educaron a que cedas el lugar a una dama, ¿no? Y cuando realmente dices, híjole, pues, pues la mujer tiene las mismas fortalezas o las mismas capacidades que un hombre, y actualmente ya está muy, muy en cuestión el hecho de decir, bueno, le cedo o no le cedo el lugar a una dama, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Si le cedo el lugar, se va a ofender porque porque ella va a pensar que soy débil, que ella es débil, ¿no? Y ya las mujeres ya no son débiles, chicos, ya las mujeres están, pero vaya, no. Sí, es la igualdad de género, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Es esa parte de esa equidad, ¿sí? El abrirle la puerta a una mujer, ¿qué me vas a abrir la puerta a mí, no? Quítate, estúpido, ¿no? Yo puedo sola, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Dice, hacerse el dormido siempre funciona. Dice Eder, dice, tú hazte el dormido y no te metes en broncas, ¿no? Esa es buena, Eder, ¿eh? Buen consejo, buen consejo. Muy bien, muy bien. Queda, pero fíjense cómo no solamente, yo diría, no solamente depende de las culturas, como decía Heródoto, sino también depende de el contexto, ¿no? Y del momento histórico en el que vivamos, ¿sí? Ahora, otro de los filósofos que también nos hablan mucho del relativismo tiene que ver con Aristóteles, ¿sí? Aristóteles la ética aristotélica, chicos, nos dice que ser buenos nos va a ayudar siempre a llegar a la virtud que es alcanzar la felicidad, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, la ética aristotélica tiene que ver con el hecho de alcanzar la virtud ética, ¿sí? La máxima virtud ética que plantea Aristóteles es ser felices, ¿sí? A ver, yo aquí los quiero desafiar y quiero preguntarles para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Porque Aristóteles nos dice, ojo, ¿sí? El comportamiento ético, el comportamiento siempre va a ir orientado a que la persona alcance la virtud ética más grande que es ser feliz. Pero hay que definir qué es la felicidad. A ver, quiero escucharte, Cintia. ¿Para ti qué es ser feliz? Ah, mecha, esa pregunta es muy fuerte, ¿eh? Híjole, si fuera para examen, Sí. estaría reprobada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque no la sabes? ¿O porque sí la sabes y se te hace difícil definirla? ¿O porque son muchas cosas? ¿O porque, a ver, cuéntanos? Porque no sabría definirla.
No sabrías definirla. Eso es O sea, interesante. digo, o sea, desde a lo mejor, no sé, mi sentir, así podríamos decirlo, o sea, la felicidad la podría definir como el momento, el lugar, la compañía, lo mejor, sentirte, podríamos decir satisfecho, ¿no? En el sentido de a lo mejor estar rodeada de personas que quieres o los que te sientes a lo mejor seguro, el lugar, lugares favoritos, no sé, como podríamos decir la playa, ¿no? Lugares así. O simplemente comerte una rebanada de pastel. Por ejemplo. Podríamos. Mira, claro, O sea, ¿no? Claro, bien. Podría ser. O sea, los momentos sobre los cuales te generan placer en tu existencia, ¿no? Por ejemplo, la convivencia, por ejemplo, comerte un rico pastel, ¿no? Eso es buenísimo. Ya me antojaste, mi vida, ¿eh? Entonces sí apruebo ya. ¿Vale? También podría ser Sí, el estado de ánimo de la persona, ¿no? El Que estado se de siente ánimo. plena al disfrutar algo, al pasar momentos bonitos. Esa es la felicidad. Ok. El estado de ánimo de la persona. El estado de ánimo. Bien, muy bien. Son Pero, mezclas de emociones, tal vez. perdón, Dani. Mezclas de emociones, tal vez, en las cuales te sientes satisfactorio. Es un estado de satisfacción, precisamente, ¿no? La felicidad es un estado de satisfacción y de plenitud en tu existencia, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la felicidad, chicos? ¿Dónde encontramos la felicidad? Porque mucho de lo que nos orientamos y a lo que nos educan, ¿eh? Porque eso también es muy... estamos en la sociedad actualmente, chicos, de la hiperfelicidad, ¿no? Sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz toda la vida, ¿no? Y lucha por ser feliz. No, ¿dónde estaría la felicidad? Sí, José Luis. Bueno, yo entiendo como felicidad al conjunto de acciones que conllevan a la satisfacción de las personas, ¿no? Por ejemplo. O sea, digamos, no sé, planear un viaje que, no sé, digamos que a la playa, ¿no? Por decirlo así, es una acción que, que tiene un cierto impacto positivo a la vida de la persona, ¿no? Ese podría ser uno, no sé, como lo mencioné, un viaje a la playa, a algún país, o disfrutar pues de alguna comida que uno pues disfruta, o sea, de una comida que uno pues tanto le gusta, ¿no? Por decirlo Como así. un pastel que nos va a invitar Cintia, ¿no? Que nos decía. Pero ni la rosca nos invitó. Ni la rosca. Pero fíjate cómo hablamos de elementos externos al hombre, ¿no? Por ejemplo, la comida, por ejemplo, los otros, por ejemplo, Profe. el viaje. Profe, ¿no? pero también puede ser o sea, la felicidad empieza desde tu niñez. O sea, son momentos que has venido, ¿cómo le diré? No sé, cuando eras niño, pues te compraba un juguete y ya eras feliz, ¿no? Más adelante, pues, ibas a la secundaria y las fiestas, ¿no? Y eras feliz. Entonces, vienen por etapas la felicidad, ¿no? Entonces, ya cuando eres adulto, la felicidad se te hace un viaje, una comida, el pastel que nos va a invitar, la rosca que también nos va a invitar. O sea, esa es felicidad, pero felicidad dentro de ti, ¿qué es? ¿Qué hay? La tenemos que buscar, nosotros la tenemos que crear para ser Claro, felices. totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente, si se fijan, todas las argumentaciones que me han comentado tienen que ver con aspectos externos a ti. Por ejemplo, la comida, la compañía. A veces atribuimos la felicidad a los otros, chicos, ¿sí? Y las acciones que hacemos siempre las buscamos en función a estar satisfechos, ¿sí? Es decir, todo comportamiento que tú haces, lo haces con la plena intención de sentirte pleno y de sentirte feliz. Pero imagínate, por ejemplo, que te la pasaras viajando toda la vida. Ya se te haría costumbre, ya ni felicidad tendrías. Que te la pasaras comiendo puro pastel. Harías gordo. Te empalagas, ¿no? Estarías gordo, ¿no?
Entonces Aristóteles te dice, la felicidad se encuentra no en el exceso de todo aquello que te da placer. Porque entonces, eso también, fíjense que cada exceso también es malo, ¿eh? Porque ahí es donde encuentras tu propia perdición, ¿eh? A veces dices, ay, la felicidad es hacer la fiesta con los cuates, ¿no? Ay, la felicidad es irme de parranda, la felicidad es irme de compras. Pero todo en el exceso termina por perderte en tu infelicidad. Porque la felicidad no está ahí, chicos, ¿sí? Entonces, dice Aristóteles. Maestro. Sí, Juan Carlos. Bueno, mi punto de vista, que la felicidad es en ese momento en donde tú estás conforme a tus pensamientos, a tus decisiones, que tú creíste que estaban correctos y que no te repercuten a un exceso de, porque lo hice, si estuvo bien, estuvo mal, sino que en ese punto donde tú te sientes neutral. Bien. Y puedes seguir adelante sin temor a repercutirte de las decisiones que hayas tenido. Para mí ese es el punto de felicidad. Por ejemplo, yo en las mañanas me paro y me digo, ¿qué he hecho yo? Pero bueno, ¿qué es lo que hice anteriormente que puedo mejorar hoy? Y ser mejor y ser feliz. Olvidarme de los problemas que yo tengo, sino que me voy a enfocarme en lo que yo puedo mejorar y ser feliz. Ok. Bueno, creo que es mi punto de vista. Me enredé más, pero creo que ahí va la idea. No, es que va muy hilado a lo que estábamos comentando, porque fíjense que, por ejemplo, tiene mucha relación en lo que tú comentas, ¿sí? Es decir, la felicidad, chicos, nos dice, esto es ética aristotélica, chicos. La felicidad, te dice Aristóteles, la felicidad va a ser encontrar el punto medio entre lo que te genera placer, ¿sí? Pero también, ¿sí? Todo en su justa medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos ocurre, chicos, ¿sí? En su justa medida. ¿Por qué? Porque nos ocurre mucho, ¿sí? Muchas veces tú puedes, por ejemplo, tú puedes basarte en hacer acciones que te dan puro placer, ¿no? Por ejemplo, dedicarte a viajar, dedicarte a comer, dedicarte a comprar, ¿sí? Y las acciones van orientadas hacia esa parte, ¿sí? Pero mucho ojo, ¿sí? Eso genera perdición en el ser humano, porque finalmente al final ya ni placer te genera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Ese aspecto que nos distingue de los animales. ¿Qué nos distingue de los animales, chicos? ¿Qué nos distingue de los animales? La razón. La razón, es correcto. Entonces, sí, son acciones que nos generan placer, pero siempre equilibradas ¿con qué? Con una dosis de razón, ¿eh? Es decir, el crecimiento ético del individuo y la felicidad se alcanza justo cuando tienes el equilibrio entre lo que te da placer, entre lo que te da esta sensación de alegría, de energetización, pero también en su justa medida, ¿sí? Porque si no seríamos como los animales, ¿no? Que nos basamos puramente en lo que sería nada más mis deseos, ¿sí? En lo que me dice, ahora sí, el reptil que todos llevamos dentro, ¿no? Placer, 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 ¿sí? Aristóteles te dice, ¿quieres ser un individuo ético? Practica la conducta ética, ¿no? Y la conducta ética tiene que ver con el equilibrio que nosotros alcanzamos con nuestra razón. Y la razón tiene que ver con la parte de ser equilibrados. Entonces, Aristóteles dice, pues sí, una parranda está buena una vez, ¿no? Pero ya, ¿sí? Es decir, alcanza el equilibrio. También cumple con tus obligaciones. Trabaja, sé productivo, ¿sí? Porque también eso te va a, pues te va a dignificar y te va a lograr hacer y tener este crecimiento personal y este crecimiento humano, ¿sí? Entonces, si bien
si bien somos individuos que sí buscamos tener acciones que nos den placer, ¿sí? También hay que equilibrarlo, nos dice Aristóteles, ¿sí? Y equilibrarlo tiene que ver con encontrar todo en su justa medida, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Maestro. ¿Todo bien? Sí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿tienes otras posturas éticas, como por ejemplo el nihilismo moral, ¿sí? El nihilismo moral, chicos, va a ser esta versión metaética donde nada es moralmente correcto o incorrecto. Es decir, el nihilismo viene de nada, chicos? Pues cuando hablamos de nihilismo moral es nada es bueno, nada es malo. La moral solamente es un instrumento, ¿sí? Pero no nos sirve, ¿sí? Es decir, en esencia, ninguna acción es correcta, es incorrecta. No es diferente al relativismo moral, ¿eh? Porque en el relativismo moral hay acciones que son buenas o malas, ¿sí? Y son de acuerdo al contexto y de acuerdo al momento histórico. En el nihilismo moral no tiene ningún sentido calificar algo como bueno o como malo, porque nada lo es. ¿Vale? Esa es otra postura, otra posición de estudio de la moral, ¿sí? Muy bien. Hay otros teóricos que nos aportan su visión respecto a la ética, ¿sí? Por ejemplo, Epicuro nos habla de que la conducta ética tiene que basarse en alcanzar tu placer como bien supremo. La meta más importante desde la perspectiva de Epicuro es tener placer, ¿sí? De ahí se desprende la corriente, o bueno, el enfoque hedonista, ¿sí? Nada más que el epicureísmo tiene una característica muy esencial y tienes que alcanzar un equilibrio. Y tiene un poquito que ver con la filosofía que nos plantea Aristóteles, ¿sí? Es decir, Epicuro te dice, sí, busca el placer, busca el máximo placer que puedas, pero equilibrado con tu vida, ¿eh? Porque todo en exceso es malo, ¿sí? Comer mucho pastel en exceso es malo, ¿sí? Irte de compras en exceso es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el exceso llega a un punto en el que genera incomodidad, chicos. Entonces también hay que, el epicureísmo o el enfoque epicureísta nos dice, la meta es tener una vida tranquila y equilibrada en función a hacer las acciones que nos den el máximo placer, pero el placer en términos de tener ese punto justo en el cual es placentero y evitar lo displacentero, ¿sí? Y por último, tenemos otra perspectiva muy interesante, que es la perspectiva de la ética kantiana, ¿sí? Immanuel Kant basa su teoría ética, ¿sí?, en la creencia de que la razón debe de usarse para determinar cómo debe obrar una persona. Entonces, la razón, ¿sí?, es el medio por el cual yo voy a determinar mi conducta ética, ¿sí? Para Immanuel Kant hay un imperativo, él elaboró algo que llamaban el imperativo categórico. Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si tú fueras por la calle y te encontraras un celular último modelo tirado en el piso, ¿qué harías con el dispositivo? ¿Sí? La persona que lo perdió no sabe que tú lo tienes y nadie te está viendo. Recibes la llamada de ese celular. ¿Qué haces? Yo contestaría y le entregaría porque sí me ha pasado. He perdido el celular y es igualito a ese, un iPhone. Y sí, porque es que tienen rastreador. Entonces, yo he marcado a mi celular, ¿sabes qué? Pues yo ya lo rastreé, está entalado y pues
nada más te pido que me lo devuelvas. Ya es el criterio de cada persona también, ¿sí? Si eres tranza, pues te lo vas a quedar, pero más adelante el karma lo vas a pagar. Entonces, para mí regresar las cosas es lo mejor. Ok, bien, gracias, Cris. ¿Quién más? Sí, profe. Bueno, a ver, nada más una aclaración, chicos. Este celular no tiene rastreador, ¿eh? Es decir, nadie va a saber dónde anda, ni que te lo quedaste, ¿vale? Sí, porque ahí nos basamos, si tienes esa conciencia de, chin, tiene rastreador, ya empieza la moral preconvencional, ¿no? Que es, no, pues entonces me van a buscar la policía y me va a rastrear hasta mi casa, no, pues ya mejor se lo devuelvo. Y no, pero pues el que lo perdió va a marcar a su número, ¿no? Claro. Y ya depende de la persona si contesta o no contesta. Claro, sí, total. Pero no tiene rastreador chicos, nada. No tiene rastreador, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Ok, bueno, profe, ahí entraría esta parte de que, bueno, tú estás haciendo el bien y no, tal vez ni siquiera vas a recibir nada a cambio, ¿no? Ni un premio y no vas a recibir tampoco un castigo. O sea, lo haces simplemente porque, como lo estábamos retomando hace un momento en la otra diapositiva, puede ser que esa felicidad, el hacer un bien, simplemente te da felicidad contigo mismo. O sea, no necesitas nada, obtener nada a cambio, simplemente que sabes que hiciste una buena acción y lo estás tomando como una felicidad momentánea que tal vez después, pues tú puedes también compartir, platicar o inculcarlo a algunas personas más. Ok. Y estás haciéndote un bien tú porque estás bien contigo mismo y a la vez estás ayudando a la otra persona que lo perdió. Ok. Aparte, tu conciencia también estará tranquila. Ok, tu conciencia es bien. Entonces, ¿tú lo devolverías, Jorge Luis? Sí, ¿Tú responderías y devolverías el celular? Sí, responder la llamada. Buenísimo, muy bien. ¿Alguien que no? Ha pasado, chicos. Yo les voy a contar algo, Yo les voy a contar algo mío de mí. A mí me pasó esta experiencia ya hace muchos años, Yo tenía como, bueno, no tantos, pero yo tenía como 18, 19 años y me encontré un celular tirado. Fui al carnaval de Veracruz y me encontré un celular tirado. Y eran de los Nokia que había antes. Aquí, en aquel entonces los Nokia, chicos, los Nokia, imagínense ya, madre santísima. Pues resulta que iba yo con una amiga y me encontré el celular, lo recogí y a los 3 minutos me marca yo creo que era el dueño o la dueña, no sé, ¿no? Y me dice mi amiga, no contestes, ya es tuyo, me dice, ya es tuyo, así me dice, ¿no? Yo estuve a punto de contestar, pero ¿qué creen que hice? No contesté. No contesté la llamada. Me dejé llevar por la Es que ahí ya se vio influenciado por su misma amistad. Sí, la mala influencia. Sí, la verdad, sí. Sí. Porque hasta me dijo, todavía me acuerdo, dice, no seas pensante, ¿no? Dice, cuélgale. Entonces, me agarró el celular, lo apagó, o sea, mi amiga me lo quitó, lo apagó y me dice, no seas menso, ¿no? Y me lo dio. Y yo ya no lo volví a prender. Pero porque en ese momento representó un conflicto para mí, ¿no? Porque dijo, híjoles, chin, ¿no? Si yo fuera, yo siempre me pongo en la posición de la otra persona, digo, si yo fuera el otro, pues yo quisiera que me contestaran, ¿no? Una pregunta, profe. Sí. ¿Y se sigue llevando con su amiga? Sí, cómo no, claro, la quiero mucho, por supuesto. Pues es que mala influencia. Sí, ¿sabes qué? Que estaba yo muy chavito, pues tenía yo como 18 años, andaba yo así como que medio teto todavía. Yo creo que si me volviera a ocurrir, probablemente seguiría como, pues a lo mejor ya más mi seguridad, ¿no? En términos de la parte moral. Pero de verdad que los otros influyen mucho en las decisiones que uno toma, Bueno, sí, Ofelio. como lo pensó más o menos, digamos, una situación.
Vamos, va uno por la calle, va uno pensando en cualquier cosa, tu problema económico, digamos, y te encuentras en la situación de que te encuentras un celular y te encuentras una cartera. Y tu circunstancia es de que dices, no, pues necesito dinero, lo vendo y tengo algo para solucionar mi problema. Sin embargo, si lo planteamos de ese punto, digamos, no, pues no contesto la llamada porque sé que le voy a tener que regresar a la persona su celular y ya no voy a poderlo vender y ya no voy a poder mi problema. Y sin embargo, si dices tú, te lo regreso, pero pues dame algo tangible para, dice uno, para el refresco. En ese caso, ¿cómo sería que su forma de pensar de la persona que lo encontró sería como que compartido, ¿no? Digamos, te regreso tu celular, pero pues tan siquiera dame algo para compensar las circunstancias, ¿no? O digamos así. Sí, pues ahí es, bueno, de alguna manera estás priorizando la parte de la honestidad, ¿sí? Dándole un fin utilitario a tu conducta, ¿no? Por obtener un beneficio, ¿no? Aunque, pues también no tendrías por qué. Si parte, fíjate, ese es un razonamiento preconvencional, ¿no? O sea, soy honesto, pero por obtener un beneficio, ¿no? Es como el principio del intercambio, ¿no? Te das, doy. Pero eso es moral preconvencional, absolutamente, ¿sí? Aunque tú dijeras, está actuando honestamente, sí, pero finalmente es por una consecuencia positiva que vas a obtener, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el dar sin recibir nada a cambio? ¿Cómo sería el dar sin recibir nada a cambio? ¿En este ejemplo que ponía Ofelio o cómo? Sí, pues en ese ejemplo o en cualquier otro. O sea, la honestidad sin recibir nada a cambio, no importa, ¿no? Sí, totalmente. Contestas, por ejemplo, y devuelves el celular. ¿Por qué? ¿Cuál es la argumentación que tú darías? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Chris, por ejemplo, dices, bueno, yo contesto porque no es mío, es algo que no es mío, ¿sí? Y no me pertenece, entonces yo lo regreso, ¿sí? Dale, Cintia. Creo que aquí es donde volvemos al inicio, ¿no? Hablamos de niveles de madurez. Es Y, correcto. por ejemplo, usted decía, ¿no? Tenía 18, 17 años. Al final creo que todos cuando hablamos de 15, 14 años, te encuentras un celular, pues te lo quedas, ¿no? Mentira que a lo mejor lo vas a regresar. O probablemente sí, digo, también ya va de valores, ¿no? Hablemos. Claro. Pero creo que por ser a lo mejor la primera vez donde vas a tener un celular y lo encuentras y nadie más lo reclama, pues dices, me lo quedo. Sí. Ahorita, a edad de 22, 23, no sé, te encuentras un celular. Gracias, mi vida, totalmente. Ya tienes 10, mi vida, ya tienes 10. Ya sé. Es más, ya no me vuelvo a conectar. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿ya ves? ¿Qué pasó? Es cierto. Pero, por ejemplo, hablamos de edades donde ya nos costó un celular, donde lo perdimos, donde no lo regresamos, entonces es donde dices, si lo encuentro y llaman, lo regreso, ¿no? Porque sé que se siente perder, que no lo regresen. O sea, creo que aquí ya va a depender esa parte, ¿no? No sé. Así es. ¿Sí? Y ahí mencionas algo valiosísimo, que es principio básico de la ética kantiana, ¿sí? Y es el imperativo categórico, que es pregunta de examen, chicos? Voy a preguntar cuál es el imperativo categórico que plantea Immanuel Kant, y el imperativo categórico te dice, así de sencillo, chicos, así de sencillo, actúa de tal forma que tu obra pueda ser elevada a principio universal, o, en otras palabras, obra de tal modo, ¿sí?, que uses a la humanidad siempre como un fin y no como un medio en sí mismo. El imperativo categórico lo que te dice es, los otros son un fin en sí mismo, no son un medio. Entonces, trata a los demás como te gustaría que fueras tú tratado. Es el imperativo categórico, ¿sí? Obra de tal modo que te des cuenta que el otro es un fin en sí mismo, no es un medio, ¿sí? Para que tú obtengas algo o evites algo.
El otro también es un fin en sí mismo, ¿sí? No es un medio. Las personas no son un medio, son un fin. Entonces, trata a la persona, trata a los demás como te gustaría que fueras tú tratado. ¿Sí? Ahí está. Es lo básico, ¿sí? Y es buenísimo esto. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sale, vale? Perfecto. Pues ya revisamos, chiquillos, varias perspectivas éticas, ¿sí? Ya vimos la teoría de la madurez moral de Culver, principios básicos de universalismo moral, relativismo moral, nihilismo moral, un poquito de ética aristotélica, principios kantianos, ¿vale? Voy a hacerla ahorita, porque ya se nos está yendo el tiempo, chicos, voy a hacer la retroalimentación de la parte de sus dilemas éticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la siguiente clase nos arrancamos con los dilemas éticos y voy a cerrar la clase ya con darle los elementos de cómo ustedes van a presentar su dilema, ¿vale? Entonces, quiero empezar con Lisette, con Gustavo, con Julio César y con Julio. ¿Andan por ahí? Sí. A ver. Dale, muy bien. Bueno, de manera muy general, es una retroalimentación general porque tampoco voy a plantear el dilema, chicos? De manera general, bueno, yo leo aquí que ustedes plantean un caso en el cual tienen un trabajador que ya le pagaron cierto dinero por adelantado, pero se dan cuenta que robó por ahí una bolsa de clavos, algo así entendí, ¿verdad? Y entonces dices, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué esto, Gus, sería un dilema? O, bueno, es que también se podría entender como un problema, ¿no? A eso voy. Sí, ya entendí más referentemente. ¿Sale? A eso voy. Es decir, Sí. la pregunta sería aquí, ¿cuál es el conflicto de valores que está presente? ¿Sí? Y sobre todo, ¿por qué correrlo? Porque ahí una de las decisiones que planteas es correrlo, ¿no? Sí, se podría Entonces, reformular. Ajá, yo les pediría por favor que lo reformularan y que lo plantearan más como un dilema. Siempre que planteamos un dilema, chicos, pregúntense, ¿cuál es el conflicto de valor? ¿Cuáles son los valores que entran en conflicto en esta situación? ¿Vale? Entonces se los Sí. encargo mucho, por favor. ¿Vale? Muy bien. Tenemos el caso también de Rosangélica, anda por acá. Sí, maestro. Bien, ¿con quién está Rosangélica? Con Carlos Mora y Raúl Mávil. Con Carlos, con Raúl. Bien. Ustedes plantean el caso, por ejemplo, de una construcción en la cual el encargado se queda así como que se distrae, ¿no? Se va por allá a hacer otros pendientes que tiene y dice, pues, ay, mis albañiles trabajan súper bien, ¿no? Y entonces de repente llega y dice, bueno, se dan cuenta que una de las columnas está mal elaborada y que eso pone en riesgo la construcción. La cuestión aquí, fíjense, aquí me llama mucho la atención lo que plantea Carlos, Raúl y Angélica, porque dicen, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la construcción o corremos a uno de los albañiles? La pregunta sería, Angélica, Raúl o Carlos, no sé quién ande por ahí también, ¿serían las únicas soluciones que se le puede dar? Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí puede haber alguna otra. Ok, entonces yo les pediría ahí que reflexionaran qué otras soluciones puede tener yo lo vería también más como un problema, ¿eh? No lo vería Ok. tanto como un dilema, porque no encuentro como el conflicto de valores, ¿sí? Entonces, porque una de las soluciones más obvias y más lógicas es ser honesto con el que me contrató y decir, pues, ¿sabes qué? Mi gente hizo malas cosas y pues, ¿qué te digo, no? Pues, está en riesgo la construcción, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor yo podría decirte, de mis recursos yo hago la columna que falta, por ejemplo, ¿no? Pero ahí
yo les pediría la cuestión de plantear este dilema, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi conflicto de valores que está presente? Es un poquito parecido a lo que presenta Gus. Yo. Ajá, ¿sale? Está bien, sí. Sí, dale, muy bien, excelente. De ahí estuve revisando también el de Viridiani, Estrella, Juan Carlos y José Cruz. ¿Andan por ahí? Sí, maestro. Aquí estamos. Sí, profe. Muy bien. Está muy bien planteado el dilema, ¿sí? Me gustó mucho esta parte que ustedes plantean en términos del relacionamiento que tenemos para poder involucrarnos en el mundo laboral, porque aquí plantean el caso de un recién egresado que ingresa, ¿no? A trabajar a aduanas por palanca, ¿no? Y le echa ganas y le va bien y toda la onda, y a la mera hora, resulta que tiene que aceptar sobornos porque el recomendado, bueno, el familiar que lo está poniendo ahí, pues necesita pasar por ahí mercancía que no es del todo, pues, lícita, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué haces en ese aspecto, no? Y está buenísimo porque eso es caso, ahora sí, literal, chicos, eso es caso de la vida real, ¿sí? Ahí ustedes plantean ciertas soluciones. Nada más la pregunta para que ustedes reflexionen, por ahí Juan Carlos, José, Estrella y Viri, nada más la pregunta sería, ¿serían las únicas soluciones a este dilema? Y no es muy difícil de encontrar, pero también hacer este contraste de valores, ¿vale? Eso es algo bien importante, contrastar qué valores están, porque por una parte, aquí sí se puede ver claramente el dilema, ¿no? El valor, por ejemplo, de mi integridad, ¿no? El valor de mi profesionalismo contra, por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, el valor de mi trabajo también, de mi posición dentro de la organización, ¿sí? Porque es difícil encontrar un trabajo, y más en gobierno, ¿no? Que te dé esa garantía, ¿no? De tener un sueldo seguro, etcétera. Y ese es el gran conflicto al que nos enfrentamos, ¿no? Muy bien. ¿Queda? ¿Sí estamos? ¿Vale? Bien, muy bien. Tengo también el de Cintia, Eder y Humberto. ¿Andan por ahí? Sí, aquí estamos. Bien. Que planteaban un dilema con respecto a una empresa de productos naturales, o bueno, así se dice llamar, ¿verdad? Que no vamos a decir el nombre porque esto está siendo grabado y capaz me llega la demanda, ¿no? Muy bien. Y contratan a una empresa de publicidad, Mandala se llama, ¿no? La empresa de publicidad, ¿verdad? Pero esta empresa, pues así como que productos muy naturales no vende, ¿no? De hecho, ha recibido demandas por cuestiones de que los productos son insanos, ¿no? Realmente afectan la salud de las personas. Fascinante, me encantó ese dilema porque es algo que ocurre realmente y es algo que tú como publicista, híjoles, a eso te enfrentas, ¿eh? A eso te enfrentas. O sea, el hecho de decir, híjoles, acepto hacerle la publicidad a ¿cómo se llama? A una empresa súper reconocida de súper nombre, pero que sé que le hace daño a la gente, o no. Y es que hay muchos productos, chicos, que en mayor o menor medida pues nos hacen daño. ¿Y cómo hacen la publicidad, no? Ahí tienes a tu refresco de cola favorito, ¿no? ¿Cuánto daño no nos hace? Y cuánta publicidad no le genera, ¿no? Entonces, creo que está buenísimo esa parte, ¿eh? Y ustedes como publicistas se enfrentan a muchos de estos dilemas éticos, ¿eh? Porque es, ¿qué vendes? ¿Qué es lo que vendes realmente? ¿No? A veces, yo creo que vender, desde la razón de ser del mercadólogo, el vender es ofrecer una solución que le ayude a la persona. Pero si esa solución que estás ofreciendo es un engaño, híjoles, pues ese es un conflicto muy fuerte que ustedes tienen, ¿no? Entonces, me encantó. Palomita, ya van para la siguiente semana para presentar, ¿eh? Muy bien.
¿Sale? Igual también Viridiana, Estrella, Juan Carlos y José Cruz. Yo creo que ya se van perfilando para la siguiente semana, ¿eh? Muy bien. Tenemos a, ¿quién más? A Valeria y a Héctor. ¿Están por aquí Valeria y Héctor? ¿O no? Chicos, ¿no? Bueno, ahí les encargo, por favor. José Luis, Yomara, Daniela y Giovanni. Sí. Bien. Buenísimo el dilema. Buenísimo. ¿Sí? Creo que es un conflicto al que se enfrentan ustedes como profesionistas. Igual, lo único que les pediría nada más sería el contraste de valores, cuáles son los valores que están en lucha en ese conflicto. Y otra pregunta serían las únicas soluciones, porque ustedes plantean una situación en la cual el tema protagónico es la contaminación del suelo, ¿no? Y que hay un arquitecto que está por ahí como encargado. Entiendo que es como el de guardia, algo así entiendo, pero tampoco tiene la facultad para tomar decisiones, ¿no? Y si toma decisiones sería bajo sus propios costos, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Sí? Nada más sería reflexión, nada más les pediría hacer este contraste de valores, cuáles son los valores que están en lucha o en conflicto, y si serían las únicas, digamos, como decisiones o las únicas soluciones que se podrían presentar ante este dilema, ¿vale? Pero chulísimo, me encantó, súper bien, ¿vale? Muy bien. Gracias, maestro. Tenemos también a Jorge Luis Ronzón. ¿Dónde está Jorge Luis? ¿Está por aquí? Jorge Luis, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Dónde andas? Jorge Luis, ¿tú estás solo? No, profe, estoy en equipo con Juan Carlos y Liz. Ok, porque no vi, es que no los vi en la evidencia, no vi sus nombres. Sí, se nos pasó agregarle el nombre. Ok, Juan Carlos y Liz, perfecto. ¿Saben qué, chicos? La verdad es que ustedes como informáticos administrativos, me encantó el trabajo que hicieron en términos de lo estructural. Es decir, ofrecen un contexto buenísimo, 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 en términos de lo que puede estar en cuestión ética y moral en el aspecto informático. Yo creo que ese es un punto de partida muy bueno. Se me dificultó como desmenuzar realmente el dilema. Entiendo que el dilema es el tener acceso a la información y estos passwords, esta información, estos respaldos que tienes, pues usarlos en el futuro en perjuicio del cliente. ¿Sí es así? ¿Entendí eso? ¿La lectura que hice? ¿O no? A ver, denme ahí retro, por favor. Jorge. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en el dilema consistiría en la información que el técnico está manejando. Y bueno, también referente a que no puede, aunque tengas tú el acceso libre a toda la información, no tienes el por qué estarlo tal vez copiando o tratando de sacar provecho sobre lo que estás manejando. Claro. Entonces, simplemente sería como que realizar tus tareas que tienes que hacer, las que el cliente por algo te dio la autorización de entrar a tal vez su equipo o sus informaciones, y realmente realizar tus tareas y con la misma, pues entregar bien el trabajo hecho, satisfecho el cliente y sin tomar nada de lo que realmente se te concedió para hacerlo. Eso era Ok, nada más ahí. Ok, observo, sí comprendo esta parte, sin embargo, no lo veo planteado como en un dilema aterrizado a un caso práctico, ¿vale? Entonces yo les pediría que pusieran en un caso práctico, aterrizarlo hacia ese conflicto específicamente. Y yo lo pondría todavía mucho más retador, porque finalmente, por ejemplo, vamos a suponer, a ver, me puse como a reflexionar, dije, ¿cómo esta parte puede rebasar al informático, no?
Y hay muchas implicaciones, ¿eh? O sea, vamos a suponer, por ejemplo, que tú, Jorge Luis, Sí. o Liz o Juan Carlos, te dieran a respaldar una información, vamos a suponer, de un político, de alguien muy importante. Y resulta que en el respaldo tú te das cuenta que tiene material que lo compromete legalmente. ¿Qué haces tú? Pues no sé, vamos a suponer, te encuentra que tiene, no sé, información de armamento ilegal, o La que foto de tiene... Cuauhtémoc Blanco, maestro. ¿Mande? La foto de Cuauhtémoc Blanco. Un meme. No digas esto, hijo, porque va a salir en el YouTube. O tienes, no sé, por ejemplo, no sé, pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces? Sí. Entonces, ahí está tu dilema, ¿eh? Sí. Ajá. O sea, quiere que lo delimitemos más a un algo caso. que sí podría pasar realmente. Claro, por eso les decía, tiene que ser un dilema real, ¿sale? Tiene que ser un dilema real. La información tal vez que pusimos puede ser como introductorio al Sí. caso. Es correcto. Es una base. O sea, la base que plantean es muy buena. Entonces, complementenlo ya con un caso real de lo que pudiera llegar a algo que te pudieras enfrentar. ¿Vale? Se los encargo mucho, por favor. ¿Vale? Ok, Muy bien. profe. ¿Quién más anda por ahí? Jocelyn Celis. ¿Anda por ahí Jocelyn? ¿No? Ok, bueno, estamos el domingo, chicos. Yo no sé, ¿eh? Vero, ¿andas por ahí, mi Vero? Sí, profe. Bien, muy bien. Vero, ¿estás tú sola? No, estoy con Jose, pero como en la clase pasada le había yo comentado a usted que no había podido entrar, yo ya no supe si el dilema era en equipo o no, entonces le pregunté a mi compañera, pero no me supo decir que es a Jose. No, es en equipo, mi vida. Pues como ya ella no me dijo nada, lo envié sola. Ok. No tienen que hacerlo las dos, ¿eh? Aquí tú nos planteas un dilema del COVID, ¿va? ¿Entiendo? Y nos planteas algo que entiendo que pasó, ¿no? Yo te preguntaría y te desafiaría a que nos plantearas cómo lo aplicarías en el contexto laboral. Y más tú como relacionista industrial, ¿eh? Sí, porque eso pasa mucho, chicos. Eso pasa muchísimo, ¿eh? Ay, no es una gripita, no pasa nada, voy a trabajar, ¿no? Y realmente la responsabilidad que implica el hecho de chequearte, ¿sí? Sobre todo porque las pruebas, chicos, ay, Dios mío, las pruebas, bueno, ahorita como que ya hay más accesibilidad a las pruebas, ¿no? Pero anteriormente, Dios de mi vida, era una prueba y casi tenías que sacar tus ahorros, porque, ¿no? Carísimas las pruebas, ¿no? Ya son más accesibles, ¿no? ¿Mandé? Maestro, Sí, pues sí. podría ser como que me diga algún trabajador. Claro, así es, exactamente, pero ¿a qué conflictos de valores te enfrentas? Esto va mucho a lo convencional, ¿eh? Porque esto lo vivimos todos. O sea, dices, no, pues ya, voy a tener una reunión con mis compañeros, ¿no? O voy a tener una junta de trabajo, ¿no? Y amaneces con el catarro, chin, amanecí con el catarro. Y chicos, ya hoy todo es COVID, ¿eh? Hoy todo es COVID. Que estornudaste, ya tienes COVID, ya, así de plano. Sí, en serio, ya una estornuda, ya estás pensando que tienes COVID, ya. Entonces, a veces uno mismo se autojustifica, ¿no? Y dice, no es el polvo, ¿no? O no, es la alergia de la mañana, ¿no? No, hombre, ¿cuál? Sí, y uno ya no sabe. Entonces, muchas veces uno se autojustifica y de verdad, o sea, a mí me ha tocado ver compañeros en la oficina que llegan y o están roncos o andan con el moco. Digo, Dios de mi vida, no te asustes, no es COVID.
Ya te hiciste la prueba. No, es que yo así soy, ¿no? Y eso tiene una implicación ética muy fuerte, ¿sí? Entonces, ahí te pediría que lo enfocaras hacia la arista de el contexto laboral, ¿sale? Sí. Y más tú como RI, ¿sale? Muy bien, perfecto. Christopher, ¿andas por ahí? Estoy. ¿Dónde andas? Ah, Chris. Ok. Chris, ¿tú eres arquitecto, Chris, o qué eres? Sí, arquitectura. Ok, porque Chris, ¿estás solo, hijo? Bueno, estoy con Dani, estoy con Ofelio, pero pues es que también pensé que era individual y lo mandé así. Pero sí estamos haciendo el otro en el equipo. No, pues el que les pidiera el del equipo, ¿sale? O sea, que tú mandaste, ¿tú lo hiciste solo? Sí, yo lo hice solo. Ok, no, tienes que hacerlo con tu equipo. Sí, lo hice solo. Sí, no, tiene que ser el dilema de equipo, ¿sale? Por favor, ahí nunca estás solo si estás con Cristo. Claro, totalmente de acuerdo, mi querido Eder, totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Sí? O sea, luego lo invitas a tu reunión de la iglesia, si quieres. Pero, sí, ahí, Dani, Ofelio, pónganse las pilas, chicos, ¿qué pasó ahí? De hecho, pensé que ahora sí, como que estábamos pues desubicados y pensamos que el primero iba a ser individual y ya después se tenía que aportar en equipo, pero a final de cuentas pues yo tenía pensado, o yo sabía que era en equipo, nada más que pues como que no nos concordamos bien. Y luego, ¿para qué hicimos el grupo, chiquillos? Pónganse las pilas, ¿sale? Porque tampoco entregaron nada en las entregas, no hubo entrega ni de Dani ni de Ofelio. Entonces, pónganse las pilas, chicos, por favor. Chris, el dilema que propones, pues es un dilema personal. Yo les pediría que se enfocaran hacia un dilema, o sea, está padre, porque bueno, finalmente, pues es un dilema muy fuerte, ¿no? O salvas a tu hija o salvas a tu sobrina, pero es un dilema de la vida personal, ¿no? Yo les pediría que lo aplicaran a su contexto laboral, ya sea como arquitectos, como relacionistas, administradores o whatever, ¿no? ¿Sale? Se los encargo mucho, por favor. ¿Sale? Ándale, pues. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tengo por acá? Héctor y Maite. ¿Dónde andan, Héctor? ¿Andan por acá o no? ¿O son de mañana? Ya no sé. Bueno, Jorge, Joel. ¿Andas, Jorge? Joel. Joelito. No está tampoco. No está. Paulino. ¿Está Paulino aquí o no? ¿No está Paulino tampoco? Ok, Graciela y Rosa Isela. ¿Andan por acá? ¿No? ¿Nada? Ok. José Montero. ¿Tampoco está aquí? ¿No? Ok. Maritza. ¿Andas por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Es que estaba checando el chat. Sí, maestro. Dígame. Ah, bueno. Muy bien. A ver, Maritza, ¿con quién estás, Maritza? ¿Estás solita o estás trabajando con alguien? Sí, maestro, yo también tuve la misma confusión. Pues lo mandé sola, pero ya ahorita estoy checando para integrarme a un equipo, pero Bueno. pues no sé cómo esté mi trabajo. Mira, está bien, pero yo te preguntaría cuáles son los valores en conflicto que hay, ¿sí? Porque ahí lo que planteas es que como trabajador en Walmart, uno tiene un descuento, ¿no? Como preferencial, pero nada más se le cede al trabajador o a ciertos familiares, ¿no? Pero cuando ya empiezas a hacer uso indebido de ese descuento, pues, ¿qué onda? ¿Lo acusas al trabajador o no lo acusas? Ese es un problema ético, no le veo como tanta... No encuentro el conflicto de valores ahí. Me cuesta trabajo identificar cuáles son los valores que están en contraposición. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí te encargaría, por favor, que lo revisaras. ¿Sale, vale? Está Bueno, muy bien. Y adhiérete a algún equipo, mi vida. ¿Con quién vas a estar?
¿O ya viste o todavía no? Maestro, me preguntó a mí, es que no escuché bien. Sí, ¿con quién vas a estar trabajando? Con Joel, maestra. Maestro, perdón. Pues no, maestro, ¿qué pasó, hija? Ay, es que tengo aquí a mi hijo atrás y me está gritando y créame que lo oigo más a él. Ya lo he regañado como 30 veces. Está jugando el videojuego ese que juegan y de verdad grita y grita y... Ay. Entonces lo oigo a medias. Bueno. Con Joel, maestro, ya ahorita checo, creo que con otra compañera ya, pues lo haríamos a lo mejor entre los 4. Órale, ándale pues. Muy bien. ¿Me faltó alguien, chicos? Creo que ya acabé. ¿Pero alguien me faltó de retro? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, chiquillos, quienes ya tienen que estar listos para la siguiente clase son los chicos de las aduanas, ¿no? Conflicto de aduanas, ¿sí? Se van a llamar las aduanas sobornables, que les vamos a poner, ¿no? Maestro. Sí. Entonces, en nuestro dilema ético, lo que tenemos que checar más que nada son las opciones. Sí, aunque ya tienes planteadas son varias, pero yo nada más les preguntaría, ¿habría alguna otra alternativa? ¿Sí? Es decir, ¿habría alguna otra posibilidad de solución a ese dilema ético? ¿Sí? Entonces, los elegidos, para que ya vengan listos la siguiente clase, los aduaneros, los chicos Herbalife, perdón chicos, ya voy a pagar el patrocinio, lo siento. Los chicos Herbalife también ya tienen que venir listos. Igual hay que agregar algo, quitar algo, cambiar. No, está buenísimo, está buenísimo. Igual nada más ahorita les voy a dar los parámetros para que lo presenten. Los chicos de la contaminación del suelo, José Luis, Yomara, Daniela y Giovanni. ¿Y quién más? Pues por lo pronto, ellos 3. ¿Sale? Entonces, los demás chicos, sí necesito que se pongan las pilas, por favor. Si alguien quiere, chicos, esto sí se los digo, si alguien quiere aprovechar la siguiente semana, estaría buenísimo porque avanzamos. Al final todo el mundo quiere pasar y ya no nos da tiempo, Acuérdense que esto es importantísimo para la calificación. Entonces, si quieres pasar la siguiente semana, avanza en el dilema y me lo mandas para el grupo de WhatsApp o por más bien por WhatsApp personal para que yo te tenga bien identificado, ¿vale? Y ya te doy retro. ¿Sí estamos? Ya te doy retro para que lo puedas presentar la siguiente semana, porque, chicos, yo no voy a, si no nos da tiempo, chicos, vaya que, ¿qué te puedo decir? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer los que vayan a presentar la siguiente semana? A ver, ¿qué van a hacer? Tienen que hacer un PowerPoint, ¿sí? Lo mete en arroz. Ay, no entendí, Eder dice, y después lo mete en arroz. ¿Qué es eso? A ver, si nos cuentas el chiste completo, estaría bueno. A ver, ¿qué debe de contener? Tienen que hacer un PowerPoint, chicos. ¿Sí? Un PowerPoint, ¿sí? En donde nos hagan el planteamiento del dilema. ¿Estamos? Van a hacer el planteamiento del dilema, ¿ok? De ahí ustedes van a abrir un panel de preguntas, ¿sí? Con sus compañeros, ¿sí? Van a hacer un panel de preguntas. El panel de preguntas tiene que ver con qué decisión tomarías, ¿sí? ¿Estamos? Van a hacer esta pequeña reflexión. Esto va a ser algo total, completamente ya abierto y dependiente, digamos, del grupo. ¿Sí? Es decir, aquí se evalúa mucho la participación activa de todos. ¿Sí? Una vez que tú hayas escuchado las opiniones de tus compañeros, ¿sí estamos? Tienes que elegir al menos una postura, ¿sí? Una postura
de estudio de la moral y la ética. Es decir, puedes argumentarme o darme argumentos, tienes que dar un argumento de solución. Puede ser desde la perspectiva aristotélica, puede ser desde la perspectiva kantiana, ¿sí? Puede ser también desde la perspectiva de la evolución moral de Kohlberg, ¿sí? Puedes tomar a otras posturas, ¿sí? Profe. Como la de Epicuro, ¿sí? ¿Sí, Dani? ¿Pero solo es un argumento o es uno de cada uno? No. Uno nada más, ¿sí? Ok. Tú eliges desde digamos, la decisión que ustedes toman, me vas a dar ese argumento de solución en función a una postura teórica que ofrezcan los filósofos y estudiosos de la ética. ¿Sale? ¿Sí? De lo que hemos estado revisando, chicos, ¿sí? La parte, por ejemplo, del universalismo de valores. O desde la parte de el relativismo moral. Nada más tomas una, ¿sale? Y dices, bueno, de acuerdo a lo que escuchamos y de acuerdo a lo que estuvimos debatiendo, ¿sí? Nosotros decidimos tomar la perspectiva kantiana, por ejemplo, de la ética de Kant, ¿no? Y de acuerdo a la ética de Kant, nosotros damos la solución resolviéndolo de esta manera. ¿Sale? ¿Sí estamos? No sé si me voy explicando o hay alguna duda, chicos, alguna pregunta. ¿Eso es en equipo o...? Eso es en equipo, claro, eso es en equipo. El PowerPoint es por equipo, ¿eh? El PowerPoint es por equipo. Sí, totalmente. ¿Sale? Pero Ok, gracias. el panel de dudas, perdón, el panel de reflexión que vamos a hacer con tus compañeros, eso es abierto a todos, ¿eh? Es decir, todos tienen que estar participando respecto a qué decisión moral tomarían, ¿sale? Y al final, a manera de conclusión, tú nos das tu postura ética respecto al dilema que estás planteando y cómo lo resolverías y cuál es el argumento teórico sobre el cual estás dando esta solución. Maestro, ¿y se anotarían, por ejemplo, todas las opiniones del grupo que hubiesen, o sea, que salieran? No sé, por ejemplo, si mi compañero opina que una decisión diferente a la mía, ¿se anotan todas las decisiones? Yo les sugeriría que si tuvieran a alguien que estuviera como retomando o tomando notas en términos de qué posturas ponen sus compañeros, porque también vamos a estar reflexionando respecto a esta parte. Pero, pues eso ya es en vivo, o sea, ahora sí, en vivo y en directo. Es decir, no lo podemos, tú no puedes hacer ahí ya una presentación de lo que van a ofrecer tus compañeros, ¿no? Pero sí les pediría que alguien del equipo fuera tomando notas respecto a estos argumentos que a lo mejor pueden ir como, que pueden estar contrapuestos. No vamos a llegar a una decisión, chicos. Algo que tiene la filosofía es que no llegamos a conclusiones específicas. Esto no es como la ciencia, ¿eh? O sea, lo rico de esto es precisamente la versatilidad que encontremos en las argumentaciones. Entonces, muchos de los argumentos pues, nos van a dar elementos para tener otras aristas de cómo analizar el problema y se pueden retroalimentar, pero ya eso ya sería en el momento del seminario, ¿sí? Nada más alguien que tome notas, pues para estar atentos a la escucha activa de pues, los argumentos que ofrezcan los compañeros, ¿sale? ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Pregunta? ¿Nada? El PowerPoint yo creo que te debe de llevar, pues cuando mucho, así ya muy exagerado, como unos, ya por mucho unos 5 slides, por mucho, ¿eh? Por mucho. Nada más es como para ilustrar el caso, ¿sale? Nada más, ¿vale? Si quieren poner imágenes, muñequitos, buenísimo, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Pregunta?
¿No? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Ofelio, ¿ibas a comentar? No, nada más que sí estoy de acuerdo con cómo lo está planteando. Ok, perfecto. Excelente, chiquillos. Ándele, pues. Pues me encantó estar con ustedes. Cuídense mucho. Sigan leyendo Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, chicos, ¿eh? Un Mundo Feliz, porque no es para la siguiente, pero ya para la otra semana, la semana del 22, vamos a analizar Un Mundo Feliz. Entonces, ahí síganle echando ojo a la lectura, ¿eh? Está buenísimo, buenísimo. ¿Vale? Ándele, pues. ¿Sí? Entonces el reporte de lo de la lectura del Mundo Feliz tendría que estarnos subiéndolo a más tardar el viernes 21, digamos. No, el reporte es para el día del examen, ¿eh? Pero el análisis lo vamos a hacer el día 22. El reporte, o sea, la evidencia de la lectura la tienes que entregar el día del examen, ¿sí? Pero el análisis que vamos a hacer, sí lo vamos a hacer el día 22, ¿sale? En clase. En clase, es correcto, así es. ¿Vale? Muy bien, chiquillos. Pues si no hay más, cuídense mucho, pórtense bien, sean felices, por favor, ¿eh? Be happy, ¿ok? Gracias, profe. Estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, profe. El Hasta luego. Chao, chao. Bonito fin, profe.